Bueno, entonces seguimos con la primera charla de esta última parada y bueno, un poco cambiamos para seguir hablando de la muerte súbita y después pasar en la última parada al tema genético. Y bueno, yo voy a estar presentando dos estudios que van a ser un poco la antesala que después va a presentar Mario, entonces un poquito ese orden. Y bueno, está asociado a algunos estudios o algunos relevamientos que hicimos sobre la evaluación de influencia de factores de manejo sobre la mortalidad que comenzó, bueno, tanto estos estudios como el que va a presentar Mario se han desarrollado en el seno, ¿sí?, del Consorcio Forestal, con el apoyo del SPF, LATU, INIA y también la Facultad de Agronomía. Entonces, allá por el 2019, cuando empezamos a tratar estos temas, ¿no?, que eran muy de gran preocupación para las empresas, lo primero que vimos fue la necesidad de relevar, cuando se hablaba de mortalidad, de qué mortalidad, de cuánta mortalidad se estaba hablando, de cuánta variabilidad en la mortalidad, ¿sí? Y bueno, estaba la percepción que habían algunos factores de manejo o algunos factores que pueden escapar, digamos, a la voluntad de manejo, como puede ser el sitio, el uso previo de la plantación, si era plantación forestada o sobre campo virgen o campo nuevo. También habían algunas percepciones sobre la época de plantación, si otoño o primavera, que podía tener algún efecto. Entonces, bueno, lo primero que dijimos es relevemos, aprovechemos las plantaciones que hay hoy en día y relevemos información de lo que podamos de esas plantaciones, las que tengan registros incluso del proveedor de semilla, y usemos esa información para arrojar un primer pantallazo de lo que está ocurriendo hoy, y si hay alguno de esos factores que podemos relevar, usando siempre, como digo, esas plantaciones como reservorio de información instantánea, para conocer si están arrojando alguna información sobre esos diferentes factores manejo. Entonces, en ese sentido, trabajamos en lo que es el primer estudio, y ahí vamos a la página 38, donde vemos un mapa donde están relevadas esas primeras parcelas. Son 125 parcelas que estaban localizadas en La Valleja, Maldonado y Rocha, y son plantaciones entre 3 a 9 años, ¿tá? O sea que estábamos relevando la mortalidad en esas plantaciones, pero son plantaciones de un rango de edad bastante amplio y donde la mortalidad sobrepasa lo que es la mortalidad exclusivamente atribuida a la muerte súbita. Entonces, en abril del 2020 se fue a todas esas parcelas y se registró la mortalidad acumulada, ¿sí?, en base al espaciamiento. Se contabilizó el número de árboles faltantes, y bueno, ahí tenemos la distribución y un poco la idea del rango de mortalidad que estábamos hablando, que repito, vemos entre 5 y 80%, pero que son en plantaciones de muchas edades, ¿no? O sea, que es una mortalidad acumulada atribuible más allá de lo que es la muerte súbita. En la figura 2, que es la gráfica de abajo, vemos esa discriminación que pudimos hacer en todas esas parcelas en cuanto a campo nuevo y reforestación, donde también observamos una variabilidad. Vemos que, como se mencionaba hoy, las parcelas más viejas o las plantaciones más viejas son sobre campo nuevo, y lo mencionaba Marcelo Fredes, esas de 8 años, esos puntitos azules, tienen una mortalidad menor, y podemos llegar a ver que la reforestación muestra las mortalidades mayores, ¿no? Un poco comparando los promedios, si miran la figura 3, en esa gráfica de cajas, donde está graficada la mortalidad en función de que si es campo no forestal, o sea que el uso previo no era forestal, era otro uso.
al lado de los que eran campos forestales, vemos que esa mortalidad varió de 20% en un uso previo no forestal a 41% en un uso previo forestal, ¿sí? Con mucha variabilidad, que también lo teníamos en cuenta, mucha variabilidad en lo que es este campo previamente forestado, ¿tá? Pero vemos que hay un 20% de diferencia, que en realidad es el doble. Esas mismas parcelas las pudimos discriminar por el proveedor en esta oportunidad, en Arianda y Quiliza, y vemos que se continúa esa diferencia entre uso previo, estoy en la figura 4, ese uso previo no forestal y forestal, donde Arianda parecería tener una mortalidad un poco menor que Quiliza en este universo de parcelas, pero siempre manteniendo esa tendencia con uso no forestal, con menor mortalidad que el uso forestal previo. Después planteamos en ese grupo de trabajo hacer un segundo estudio que cubriera lo que nos había faltado, digamos, respecto a proveedor, a tener idea de otros proveedores, donde se buscó evaluar a lo que era la semilla de Seed Energy y SAPI, con un arreglo, digamos, un poco similar, pero en este caso sí se vio la necesidad de tener un universo de parcelas no de tanto rango de edad, sino que de 1 y 2 años, donde sí se relevara más puntualmente lo que podía ser la mortalidad por muerte súbita. No conseguimos parcelas en el volumen necesario de un mismo año, por lo que tuvimos que separar en parcelas o relevar 2 años de plantaciones 2018 y 2019, por lo que teníamos parcelas de 1 y 2 años. Si no voy a entrar en el detalle, digamos, de cuántas parcelas se evaluaron en cada situación, y también la necesidad de evaluar la época de plantación, otoño versus primavera. Entonces ven en la figura 5 lo que fue la distribución de las parcelas relevadas, ¿sí? Se cubrió bastante: Canelones, Florida, La Valleja, Maldonado y Rocha. Y bueno, si vamos a la figura 6, entonces vemos los resultados en cuanto a la época de plantación y el proveedor. Primero, vemos un poco del efecto del año de plantación, ¿sí? De las parcelas 2018 y 2019 versus la mortalidad. Vemos un 29% de mortalidad en las parcelas de 2018 y 41% en las de 2019, y bueno, y ahí uno pensaría que parcelas de 2 años podrían tener una mayor mortalidad porque van acumulando la mortalidad en relación a 2019, pero no es así. Las de 2019 tuvieron una mayor mortalidad y lo atribuimos a lo poco favorable del verano del 2019, ¿no? ¿Se pudieron contrastar con algún registro de tiempo, de lluvia o algo? Sí, lo contrastamos con promedio, o sea, fuimos a lo que son los registros mensuales, no los registros en esos lugares de las parcelas en sí, pero sí los registros de INIA, de las isoyetas, creo que son, de INIA de esos diferentes meses, de diciembre, enero, y realmente se veía que 2018 y 2019 fueron años bastante contrastantes en lo que fue la demanda atmosférica y la precipitación, ¿no? ¿Temperatura también? La temperatura no la vimos en ese momento, pero sí la pluviometría, digamos, fue bastante diferente.
O sea que hay un efecto año bastante marcado que está incidiendo, ¿no?, en la mortalidad durante el primer verano de la plantación. Fue lo que causó esa diferencia entre plantaciones de 2 y 1 año. La gráfica de al lado muestra la época de plantación, ¿sí?, de las parcelas discriminadas en otoño y primavera, y ahí no se observaron diferencias en plantaciones que fueron plantadas en otoño y primavera. Tuvieron mortalidades de 34% en promedio para otoño y 33% en primavera. Y en la gráfica de abajo tenemos por año, ¿sí?, plantaciones 2018 y plantaciones 2019 discriminados por proveedor. Entonces tenemos para el 2018 vemos que las diferencias no fueron significativas tampoco, Quilisa versus Sapi, lo mismo que para 2019. O sea que ni vimos diferencias en plantaciones de otoño y primavera, ni vimos diferencias entre estos dos proveedores. Entonces, las conclusiones, bastante rápidamente para terminar, un poco lo que dijimos, que no se observaron diferencias respecto a la mortalidad, ¿sí?, en este universo de parcelas que tienen bastante variabilidad y una buena distribución espacial en lo que cubre a los diferentes departamentos. Se observó un efecto año marcado con un aumento promedio de la mortalidad, bueno, en este caso de 12 puntos porcentuales en un año que fue más seco. No se constataron diferencias consistentes entre lo que es Quilisa y Sapi, pero sí habíamos visto que en plantaciones adultas habíamos visto que las semillas provenientes de Arianda sí tenían una mortalidad menor. Y bueno, y por último, lo que es ya se ha mencionado, digamos, a lo largo de esta jornada, pero también aquí pudimos arrojar algunos números un poco más concretos sobre las diferencias de la mortalidad de SMITI, que fue mayor en suelos reforestados, ¿sí?, que en suelos con otros usos previos. Bueno, esto nos estaría indicando que hay cambios que ocurren en el suelo durante la vida de la plantación que podrían estar afectando la mortalidad de SMITI. Con este panorama fue que se planteó el estudio que va a presentar Mario, ¿sí?, que está un poco orientado a tener más información sobre esos cambios que ocurren en el suelo, que podrían estar dando una orientación, ¿sí?, en manejos o aspectos a tener en cuenta para mejorar la mortalidad.